Muy bien, giramos entonces el volante, nos metemos en la política porque tenemos en el estudio al señor Jorge Altamira. Pero por favor, un aplauso para Altamira. Un giro a la izquierda. Hacemos un giro a la izquierda. Es un aplauso a la trayectoria, obvio, impecable. Más bien. Porque podés estar a favor, podés estar en desacuerdo, pero siempre apreciamos realmente la actitud que tuviste durante toda tu vida. Así que muchas gracias por venir, estamos muy contentos de que estés acá. Te agradezco mucho. Paren un poco, ¿no? Bueno, lo que es un lío es todo lo de la izquierda. Recién le estaba preguntando antes de empezar la entrevista, bueno, ¿dónde estás? Él está en Partido Político Obrera, que lleva como candidato presidente a Marcelo Ramal y Jorge va como candidato a diputado, eso sí. Así es. Y del otro lado tenés a lo del FIT. Otros partidos, claro. Pero el tema, discúlpame que me meta ya en los temas políticos. El tema fundamental de esta campaña se distingue de cualquier otra campaña desde el 83 hasta ahora. Esta es una campaña con 4 candidatos, digo porque son las PASO, 2 por el Cambio, otro en la Unión, Milei. Esta es una campaña de una orientación derechista absolutamente brutal, con características fascistizantes. ¿En dónde lo ves eso? De los candidatos, el lenguaje es fascistizante. ¿No es cierto? Voy a terminar con esto, voy a terminar con lo otro. Voy a dinamitar. Dinamitar. Yo lo digo porque ocurre lo siguiente. Nosotros somos la expresión de la radicalización. Ahora, nosotros tenemos un lenguaje radical contra el sistema social, contra las instituciones que defienden este sistema social de explotación. Ahora, nunca vas a encontrar que yo diga, nosotros venimos a terminar con el kirchnerismo. No, pero dicen, vamos a terminar con el capitalismo. Bueno, pero el capitalismo es un sistema social. Claro. Es decir, vos organizás una transición de un sistema social a otro. Ahora, terminar con corrientes políticas, etcétera, eso es fascismo. Pero Jorge, vos te metiste solo. ¿No sentís que les sacaron a ustedes esas banderas, entre comillas, en realidad no son ideas, no por la idea, sino por la actitud de los chicos que están con Milei, de la actitud de los chicos que apoyan a esas expresiones políticas que dicen, nosotros no queremos no tenemos nada que ver con la cultura política de siempre, nosotros queremos algo distinto? ¿Por qué lo eligen a Milei y no lo eligen a ustedes? Son también propuestas que rompen el sistema. Sí, también son propuestas que rompen el sistema. Bueno, al final nos tenemos que meter con la izquierda, porque ocurre lo siguiente, es evidente, por eso nosotros hemos organizado el Partido Político Obrera, que la izquierda en la que estuvimos militando durante algún tiempo, que era el Frente de Izquierda, es una cáscara parlamentaria. Es decir, en toda esta campaña no vas a ver una sola idea estratégica del Frente de Izquierda, en esta campaña de la paz. Lo que vas a ver es una pelea interna de características brutales. Yo a eso lo llamo activo tóxico, porque cuando una organización está en una pelea de camarillas, el ámbito para que los obreros, los jóvenes, se desarrollen y se inclinen por la izquierda está cerrado. Claro. ¿Y qué se pelean? ¿Por los puestos? Pero es así. Pero sí son siempre los mismos los que están encabezando. Es decir, siempre ganan lo mismo. Y después, ahora se van a internas, ¿no? No, es el fruto de choques reiterados en circunstancias anteriores que ahora ha sido como una especie de enfrentamiento final. Entonces esto es un activo tóxico, por eso nosotros entendemos que es negativo ese voto hacia este grupo. Y nosotros no es que queremos la unidad, nosotros la unidad con un activo tóxico no la queremos. Nosotros queremos, pero porque ocurre lo siguiente, a ver, vamos por parte. Te digo varias cosas. Hay una confrontación entre, dos partidos contra otros 2 partidos. En esos 2 bloques hay corrientes que públicamente, ostensiblemente, están apoyando la guerra de la OTAN. Sea con campañas de colectas en apoyo a la guerra, sea mandando a sus dirigentes a Ucrania a manifestar el apoyo a la guerra de la OTAN. Vos comprendeme que esto es incompatible con el pensamiento de ustedes, claro. No solo pero con cualquier pensamiento de izquierda, porque
nosotros estamos contra la OTAN y estamos contra Putin. Nosotros decimos que esta guerra es una guerra de carácter imperialista, destructiva, explotación de contradicciones capitalistas. Entonces, cuando vamos a hacer la pregunta sobre Milei, la izquierda ha abandonado su lugar. Claro. Esa izquierda ha abandonado su lugar. Nosotros no hemos abandonado su lugar. Dicho esto, Milei no expresa ninguna rebeldía. Es una catarata de afirmaciones sin rumbo. Pero Jorge, quiero volver al sector de ustedes, a la izquierda. Digo, esto de ir tan dispersos, porque viste que algunos dicen, es mejor ir todos juntos a unas PASO, y otros dicen, bueno, no, vayamos a la interna, el que gana, como se dice siempre, conduce, y los que están atrás, los que pierden, acompañan. ¿En dónde te ubicas vos? ¿Que no? ¿Que tendrían que haber ido todos juntos? No. A ver, yo fui candidato de este frente a la presidencia. Por lo tanto, valoro la unidad para una lucha, para una perspectiva socialista, etcétera. Ahora, eso fue en el 2011, en el 2012, en el 2013. Les estoy planteando un panorama diferente. Tampoco quiero centrar toda nuestra conversación en lo que nos diferencia de la otra izquierda. Obvio, claro. Sí, es una parte, digamos. Es que nosotros tenemos la obligación de no estar en ese campo, porque es un campo tóxico. Y una expresión de que es un campo tóxico es la observación que ustedes mismos acaban de hacer, que la juventud no se ve atraída por la izquierda, o que no se ve atraída por el frente de izquierda, como efectivamente, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en el año 2013, nosotros, en aquella época, Partido Obrero, le ganamos al peronismo en Salta, por 12 puntos de diferencia. Entonces ustedes se dan cuenta que la realidad actual es diferente y tiene que ver con una cooptación parlamentaria de esa tendencia de izquierda, digamos, al parlamentarismo. Pero lo esencial de esta elección es 4 candidatos que defienden el incremento de la precarización laboral a través de una reforma. Y digo incremento porque en este momento la precarización laboral es brutal. La gente ya no cobra un salario, sino que es un monotributo. Trabaja los 7 días de la semana. Trabaja 10 horas. La mayor parte de los ítems del convenio salarial tienen que ver con productividad, no con el trabajo por la jornada. Y los 4 candidatos defienden esto. Luego defienden una reforma previsional que ya el otro día mostraron cuál es la punta, en el sentido de que se elimina la pensión por viudez. Una mujer que perdió al marido, que tiene una jubilación, ahora cobra esa jubilación en lugar del marido. Digamos, se la van a sacar. Llevar la edad de jubilación a 70 años. Establecer la jubilación privada complementaria. Este es un programa de ataque profundo al movimiento obrero. Una reforma impositiva que con el argumento de eliminar 150 y 160 impuestos que hay por ahí, se unifican en un IVA que se va a ir a 25 o a 30. ¿Y quién paga el IVA? El que menos tiene. El IVA lo paga el trabajador. Jorge, en el 89 vos fuiste 5 veces candidato a presidente. En el 89, por el Partido Obrero, denunciaba la hiperinflación, cosa que parece ser que estamos más o menos siempre en el mismo rulo. Pero cuando aparecías por la tele decía, no paguemos la deuda externa, que el Citibank vaya a laburar. ¿Qué dirías ahora? ¿Cómo sería el mismo eslogan pero reversionado? Bueno, es curioso porque eso de que no paguemos la deuda externa y el Citibank vaya a laburar, después de tantos años, sigue presente en la cabeza de la gente. Y yo no lo tenía preparado. De ninguna manera. Salió. Claro, siguiendo la lógica de mi discurso, llegué a esta situación. Hoy la situación es infinitamente más grave. ¿Sabes cuál era la deuda en 1989? 60.000 millones de dólares. ¿Sabes cuál es ahora? 600.000 millones de dólares. Claro, todo suma. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Este país no tiene viabilidad con esta deuda. Y esta deuda, además, apenas terminen las elecciones, va a estallar. Ay. No, porque ¿por qué lo digo?
porque están negociando con el FMI cómo evitar un estallido de la deuda, pensando en que eso puede perjudicar el proceso electoral. Solo por los votos. Una vez terminado el proceso electoral, ahí agarrate, decís. Viene la gran devaluación. Hoy, por ejemplo, creo que el cronista hoy dice que como consecuencia de la devaluación que viene al día siguiente de la campaña electoral, la tasa de inflación del mes de enero próximo va a ser del 20%. Empezamos de vuelta. Cuidado, no lo dice Altamira, lo dice el cronista comercial. Ahora, es una conclusión que está conforme a nuestros propios análisis. Entonces, no, digo esto sinceramente porque si no entendemos lo que es esta campaña electoral, que es un frente de partidos que están al servicio del capitalismo contra el derecho laboral. Una vez que vos admitís, por ejemplo, que eliminás la indemnización, que admitís periodos de prueba prolongados y podés despedir en cualquier momento, lo que está fomentando es la rotación laboral, el despido permanente, y está vinculado a la precariedad, porque en fábricas importantes como Toyota, como FATE, como Bridgestone, a los 40 y pico de años, el obrero está quebrado en la espalda, en esto y lo otro. Entonces la patrona dice, lo tengo que echar, y me agarro un chico que de 18 años, de 20, de 21, y lo contrato. Entonces vos te das cuenta que estás ante una ofensiva final del capitalismo que está representada por la totalidad de los candidatos. Bien. Jorge, te cambio un poco la frecuencia. Estamos hablando con Jorge Altamira, para que llegue recién, que es candidato para una banca de diputados por el partido político Obrera, que lleva como presidente a Marcelo Ramal, este partido de izquierda. Quería pasar un poquito a Jorge Altamira como persona y como militante. ¿Cuándo fue la primera vez, si te acordás, cuál fue la primera vez que escuchaste la palabra trotskismo o Trotsky? Creo que se la escuché por primera vez a mi padre discutiendo no sé con quién. Porque discutían sobre Rusia, la Unión Soviética, yo qué sé, tendría 6 años. ¿Sí? Y me llamó la atención una frase que él dijo, y él dijo que él va a estar con Stalin solo cuando reivindique a Trotsky. Él dijo eso en ese momento. Dijo eso. Yo naturalmente no entendí, pero claro, al ver que mi padre hablaba en términos favorables de Trotsky, te das cuenta que a los 6, 7 años ya me inclinaba en el campo internacional. No en la Argentina. Porque acá, digamos, mi padre no tenía nada que ver con el trotskismo. Claro. Era un juicio de una generación que vivió buena parte del proceso posterior a la revolución en Rusia y todo lo demás. ¿Tu papá qué hacía? ¿Qué hacía tu papá? Era gráfico. Mira, era claro. sindicalista. Un medio muy muy grande. Muy movilizado siempre. Muy anarquista. Muy socialista. Claro, socialista, anarquista. Una corriente del Partido Comunista importante, por ejemplo, un importante dirigente gráfico fue Penelón, y fue electo concejal, pertenecía al Partido Comunista, rompió con el Partido Comunista, y fue electo concejal por la ciudad de Buenos Aires, por la capital federal, creo que en el año 28. Claro. Entonces mi padre estaba vinculado a todo eso, que concluyó de algún modo con el arribo de Perón. Así que a los 6 años ya eras Digo trotskista, yo, digamos. más o menos, porque me acuerdo de ese sesgo. Por ejemplo, yo vivía en un conventillo donde había un obrero maderero del Partido Comunista. Claro. Y cuando llegó Perón cambió toda esa matriz, digamos, empezó a levantar. En la política argentina cambió, para mi padre. Sí. No internacionalmente, seguía teniendo internacionalmente su... Pero contanos del conventillo. Porque ahí el conventillo era un lugar donde, como vos decís, convivías con un obrero maderero. No, pero era si querés... Enfrente, ¿no? Claro, era una pieza. Piezas al lado una de otra. Sí, pero por él no tenía... No, pero hay una cosa que es interesante. Me produce regocijo contarla. Sí. Porque exactamente al lado de nuestra habitación, mirá que éramos 6 y vivíamos en una pieza, había una señora, ¿cómo se llamaba? Benita. Vos preguntabas si me acordaba. Sí. Que era católica.
fuertemente católica. Al lado de ella vivía un obrero comunista, del Partido Comunista. Al lado, alguien que era una especie de puntero de la UCR. Y luego, más atrás, un hombre que parecía que estaba perturbado mentalmente, pero que construía, hacía bustos, cosas con alambres, perfectamente bellas, que definitivamente era anarquista. Claro. Estaba Entonces todo. vos te das cuenta que yo no necesitaba leer nada de política, Te la contaban todas. porque ahí estaba. Y la veías. Lo La tenía veías. entre mis ojos. Por ejemplo, mi madre, que nunca fue de izquierda, estrictamente, un día vino la mujer de este obrero comunista y le dijo, mira, viene Pablo Neruda a la Argentina y el Partido Comunista hace tal cosa y todo lo demás. Claro. Entonces mi padre y mi madre fueron a conocer a Pablo Neruda. Claro. No es porque fueran comunistas, pero... Era Pablo Neruda. Era Pablo Neruda. Quiero decir, distintas anécdotas que hacen a la vida Pero pará, del conventillo. ¿Tu papá no era comunista entonces? No. No. Pero vos no sentís a veces cuando las doctrinas son tan firmes, ¿no? Que pasan a ser como una religión. ¿Vos no te sentís a veces constreñido por la ideología? ¿Te pasa a veces No, cuando... a mí me emancipa. Te voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. El estalinismo convirtió al marxismo en una religión. Stalin era el papa y decía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Ahora, el marxismo es dialéctica. El marxismo es la cosa más práctica que hay en el mundo. Es la que ve las cosas en movimiento. Por lo tanto, lo que fue válido ayer ya no es válido hoy. Por otro lado, la ve en su contradicción. Es decir, estudia el desarrollo futuro, no solo el movimiento pasado. Es tan emancipatorio para la cabeza, O sea, para el intelecto. todo el tiempo tenés que estar pensando... Pues, ¿qué te parece? El famoso materialismo histórico. ¿Qué te parece? Todo el tiempo tenés que estar pensando en el sentido de captar una realidad que incluso vos sabés que cuando la captás es limitada, porque la apertura de esa realidad es infinita. Entonces, no, es muy emancipatorio. Ahora, ¿en qué coincido con vos? Totalmente, abrumadoramente. Y lo veo en la izquierda. Para buena parte de la izquierda, especialmente por el peso del estalinismo, el marxismo es un catequismo. En eso coincido. Pero el marxismo no, es profundamente... Claro. Y el que advirtió esto tempranamente fue Marx. Claro. Y ahora que vos decís que tenés que repensar todas las categorías históricas de acuerdo a lo que está ocurriendo en este momento, te pongo un escenario. Está pasando que cada vez hay menos obreros y cada vez la economía popular crece y crece más. Y parece ser que es donde está la gente en los movimientos sociales. ¿Cómo hace que te reconfigure a vos el mapa de acuerdo a lo que vos pensás? Bueno, desde el punto de vista mundial, la clase obrera ha crecido en forma impresionante. Mundial, acá no, ¿no? Porque acá hay menos obreros. Pero no, porque lo que importa con el capitalismo no es lo que ocurre en un país determinado, sino lo que ocurre de conjunto. En segundo lugar, todo este movimiento de economía popular es un retroceso, una degradación. Claro, pues no tenés derechos. No solo que no tenés derecho, es una escala de producción. Es una escala de producción, una escala técnica, etcétera, completamente inferior al capitalismo desarrollado. Ahora, ¿crees en eso de la economía popular? ¿Es real eso que hay una economía popular? No, lo que hay es una tentativa de que los trabajadores pobres empalmen con la gran producción a los salarios que tienen ahora. Por ejemplo, Juan Grabois tiene un acuerdo con Grobocopatel, el mayor empresario del agro argentino, para incorporar a gente de la economía popular a actividades agrarias. Entonces Grobocopatel está haciendo un gran negocio. Claro. ¿No es cierto? Y los de la economía popular dicen, bueno, están haciendo un trabajo. Y se conforman con algo completamente inadmisible, que es un salario igual al costo de los alimentos. Sí. Ah, claro. O entonces, un salario mínimo vital y móvil, que hoy está... No. Claro, menos vos decís- decís. entonces- Vos decís que es menos. La canasta de alimentos Ujú. es apenas una fracción de la canasta Sí, sí, familiar claro.
en donde tenés alquiler, educación, esparcimiento, Sí, obvio, sí. Claro, vale, pero lo que etcétera, vos etcétera. estás diciendo, Jorge, es que entonces el negocio no lo está haciendo la gente de la economía popular, sino lo está haciendo Copatel. ¿Por Sí, qué? o Porque los grandes- contrata, claro, o los contrata grandes gente, claro. ¿no? Que está subvencionada por el Estado por los planes sociales. Pero claro que es Entonces así. le puede pagar poquito. Pero Eso además no solo eso, sino que hay planes del Estado que pagan la mitad del salario si un empresario agrario contrata a una persona de los Ujú, planes. sí. La mitad del salario la paga. Sí, sí. Entonces vos estás subvencionando al empresariado agrícola. ¿Por qué? Porque el salario que pagan estos empresarios agrícolas es tan bajo que la gente no quiere entrar a trabajar. Yo te voy a decir una cosa. Claro, Yo hicimos un día una tuve nota, oportunidad. hicimos una nota hace poco. Yo tuve oportunidad una vez de viajar en avión con un gran empresario agrícola de Catamarca. Entonces, mira, te voy a hacer esta observación, me asumo la responsabilidad, lo conozco porque es una persona muy conocida en Catamarca, y yo viajo por razones políticas, etcétera. Él me decía lo siguiente: en primer lugar, cobran por bandeja los trabajadores que cosechan el olivo. Claro, Más bandejas. claro. Entonces, ¿dónde hacen sus necesidades? En el lugar donde están cosechando. Porque si van a un baño que está distante, Pierden pierden una o dos bandejas y pierden el salario. La explotación agraria en la Argentina es absolutamente infame. Altamira, le hago una pregunta. En ese contexto que usted está diciendo, ¿por qué se identifican estos movimientos entonces con la izquierda? No, porque ocurre lo siguiente: en el campo de la política tradicional hay gente de derecha y gente de izquierda dentro de ese campo. A ver, ¿cómo se llama? Bullrich sería de derecha. Por ejemplo, ahora Massa pinta de izquierda. Pero esas son asignaciones convencionales para distinguir. No clarifican absolutamente nada. Es más, yo tampoco quiero que me llamen de izquierda. Yo soy socialista. Yo escribo con la derecha. Entonces, yo soy socialista, porque socialista tiene un contenido. ¿Izquierda qué significa? Y entonces hago esta observación, que no es la primera vez que la hago, que el hecho de que la izquierda abuse de la palabra de la izquierda y no use la palabra socialista es una concesión grande de principios que se hace al régimen capitalista. Porque vos sos izquierdista dentro de esto. Y no proclamás abiertamente que tu objetivo histórico es construir una sociedad fraternal, donde no haya una explotación del hombre por el hombre. Jorge, nos quedaríamos un montón de tiempo más hablando con vos. Nos encantaría meternos también en el tema del conventillo, toda esa historia, ¿no? De tanto tiempo y que describe tanto lo que era la Argentina. Te cuento algo más del conventillo. A ver. Mira, porque te preocupaste por un tema sobre el trotskismo. Ese conventillo fue muy importante para mí. Bueno, obviamente estuve ahí hasta los 20. Así que te das cuenta que... Sí. Cuando entré a la Facultad de Ciencias Económicas, vivía todavía en el conventillo. Pero mirá qué cosa tan interesante. El obrero maderero, cuando yo empecé a tener 12, 13 años, me quería pasar libros. ¿No es cierto? Y entonces, creo que me pasó alguno, me indicó que compre o lo que fuere, y que era que atacaban a Trotsky. Y en la lectura yo percibía que el ataque era incorrecto. Quizás alentado por esa idea de que mi padre había puesto una luz positiva, pero claro, eso me inclinó a ser crítico de lo que estaba leyendo, no complaciente. ¿No es cierto? Claro. Entonces vos fijate cómo se iban atando los hilos en la formación de una persona, etcétera. Pero nunca el catecismo. Trotsky era como Marx, de una plasticidad fenomenal. El análisis que él hace sobre América Latina, porque lo echan y finalmente Lázaro Cárdenas, el presidente de México, lo acoge en México. El análisis que él hace sobre América Latina es lo que determina la caracterización fundamentalmente del peronismo. Él, hablando de Cárdenas, caracteriza regímenes
de carácter particular en América Latina, que representando a la burguesía se apoyan en los trabajadores, les da el nombre de bonapartismo, y el Perón fue eso. Entonces vos tenés a un tipo que viene de Moscú, sí, que viene de Ucrania, nació en Ucrania, viene de Ucrania en medio de la servidumbre, pasa por aquí y por acá, y cuando viene a la Argentina, viene a México, es capaz de entender una realidad completamente diferente. Ese tipo no necesitaba un catecismo, ¿entendés? La escuela en la que me formé. Sí, sí, casi que pongo un título: Trotsky inventó el populismo. No, lo caracterizó. Caracterizó sus límites, sus inconsecuencias. No, lo que hacía lo entendió por dónde venía la bocha. No, pero a la luz de este análisis de Trotsky, ningún izquierdista que fuera trotskista estuvo en el 45 en la Unión Democrática. Ah, mirá vos. Claro. Bien, Jorge, se nos vienen las noticias, son las 11 de la mañana, te queremos agradecer, queremos decirle a todos que, bueno, sos candidato por el Partido Político Obrera para diputado nacional, que te pueden votar en estas elecciones. ¿Van a paso ustedes? Sí. No, todos vamos a una paso, tenemos que pasarla. En ese sentido, yo lo que le pido realmente a la ciudadanía es lo siguiente: si nos vota para pasar las pasos, todas estas ideas las queremos exponer en los debates presidenciales de diputados de la etapa plenamente electoral. Dale, ahí va. Entonces, aquel que considere muy positivo, relativamente positivo, que tengamos esa participación, los exhorto a que nos voten. Ahí está, la participación. No estamos hablando de la contienda en el sentido que vamos a ganar, que dejar claro qué es lo que piensan y cuáles son las propuestas y poder marcar esa agenda, frente al mundo en explosión. Claro. Frente al mundo en explosión. Bien. Gracias, Jorge Altamira, muchas gracias. Igual, realmente el agradecido soy yo. No, por favor. Son las 11 de la mañana.